Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Miren, yo he hecho varios videos donde sustento de forma periodística y académica las siguientes hipótesis. Que la cuarentena total no tiene ninguna justificación médica por múltiples razones. Que la OMS, por supuesto, no es un órgano para nada confiable, pues responde a intereses privados que nada tienen que ver con la salud de la gente. Y que hay personas muy poderosas y millonarias que se están beneficiando de múltiples maneras como resultado de esta cuarentena mundial, o de este toque de queda mundial, como prefieran llamarlo. Y por supuesto no faltaron las personas que me acusaron de irresponsable o de que estaba equivocado, y está bien, están en todo su derecho. Sin embargo, desde que yo hice esos videos hace más de mes y medio, han salido más y más informaciones que lo que hacen es darnos la razón y fortalecer todas estas hipótesis que hemos venido exponiendo. Estas informaciones hubiesen sido un escándalo si tuviésemos un sistema mediático mínimamente responsable y saludable. Sin embargo, más allá de una que otra reseña, simplemente han pasado desapercibidas. Entonces yo aquí quiero hacer un compendio de algunas de las actualizaciones más relevantes sobre este tema del coronavirus. Esto es Primero la Verdad, les habla Reinaldo Carrillo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. En la descripción del video pueden ver todos los demás trabajos que hemos venido publicando, que están bastante buenos si me preguntan. Por cierto, disculpen que no pudimos salir la semana pasada, pero la verdad es que nada, aquí en Caracas tenemos todo tipo de complicaciones técnicas. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para más información y opinión, y sobre todo, que si este material les parece relevante, lo compartan el video y se suscriban. Empecemos hablando de la OMS y de las autoridades sanitarias de varios países del mundo que en los últimos 2 meses no han descansado en absoluto en su despliegue de contradicciones y de equivocaciones. Por una parte, el 16 de mayo la OMS revela que resulta que no hay evidencia de que el virus se transmita a través del contacto con superficies contaminadas, es decir, el contacto con cualquier tipo de objeto o cosa que nos encontramos en el día a día. Por otro lado, después de que la OMS y muchos órganos sanitarios en el mundo recomendaran u obligaran el uso permanente de mascarillas, a finales de mayo la OMS indicó que en verdad todo esto no hace falta y que las mascarillas o barbijos solo son necesarios si ya tienes síntomas, si estás cuidando a alguien con COVID-19 o si perteneces a una población en riesgo. Para sumarle más a la confusión, el 6 de junio, una vocera de la OMS dijo en una rueda de prensa que hallaron que es muy inusual que los enfermos asintomáticos de coronavirus puedan contagiar el virus. Les recuerdo que los asintomáticos son la mayoría. Sin embargo, para seguir fortaleciendo su falta de credibilidad, en menos de 24 horas la misma OMS salió a rectificar que todo esto fue un malentendido y que en realidad todavía no tienen respuesta para el tema de si los asintomáticos transmiten o no el virus. A ver, todas estas informaciones son insólitas porque ellos mismos están admitiendo que muchas de las medidas que nos han impuesto, más allá de la cuarentena, como usar el barbijo a toda hora, incluso si estás haciendo ejercicio, o la paranoia con desinfectar todo, incluso la suela de los zapatos, todas estas medidas se están basando en suposiciones que ellos mismos admiten que están o equivocadas o que no tienen sustento. Y mientras las autoridades sanitarias del mundo nos obligan o nos recomiendan que hagamos todas estas cosas, por ejemplo en Suiza, que es el país donde está la sede de la OMS, la gente estaba así tan solo hace unas semanas. Ahora, todas estas confusiones y nuevos datos no son los más relevantes para afirmar que la cuarentena y la nueva anormalidad no tienen ningún tipo de justificación. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora quiero que avancemos hacia algunas cosas más recientes. Hace muy pocos días, el 29 de junio, el director de la OMS dijo que estamos muy lejos de que la pandemia se acabe y que lo peor está por venir.
Ah, y si se lo perdieron, este 25 de junio, mientras varios países seguimos en confinamiento y otros avanzan hacia la nueva normalidad, el señor Bill Gates apareció en CNN luego de varias semanas desaparecido y nos ofreció una de sus típicas proyecciones, siempre tan específicas y tan visionarias. But particularly as you get into October and November, this thing will be back in big numbers if we don't restrain our behavior more than it looks like we are right at the moment. Sí, el experto en pandemias Bill Gates nos da una nueva predicción, pero también nos explica cómo evitar que el virus vuelva. O sea, solamente tenemos que limitar todavía más nuestro comportamiento. Francamente yo no sé qué más podemos limitar. O sea, si además de no salir de nuestra casa, tenemos que, no sé, o sea, encerrarnos en nuestra habitación y cerrar las ventanas 24/7. O si tenemos que, además de usar los barbijos, tenemos que comprarnos una de estas pelotas que se están usando ahorita en la calle. En serio, que por favor nos explique antes de que sea demasiado tarde. Por cierto, en otra entrevista, con una leve sonrisa, nos dice lo siguiente. Actually prepared, and so they moved a lot faster. So we, we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Ahora, si se fijan, estas declaraciones de Gates y del director de la OMS apuntan a que deberíamos seguir asustados y preocupados. Sin embargo, lo que siguen mostrando los estudios y la nueva data es que no hay ninguna razón para entrar en pánico por la propagación de este virus. Y miren, aquí quiero hacer un paréntesis porque he visto muchos comentarios del estilo «qué aterrador todo esto», «nos llevan al abismo». Y a ver, yo no soy de estar dando consejos, pero el miedo es una de las cosas más contraproducentes que existen en el mundo. El miedo mata a la mente y nos controla. El miedo es absurdo sobre todo cuando se trata de situaciones que no podemos controlar. Dios nos prohíbe que tengamos miedo y que tengamos ansiedad. Entonces, la información y el propósito de mi trabajo no es para que nos asustemos, todo lo contrario. El propósito de mis informaciones es que estemos alerta, que es una cosa muy distinta al miedo. El propósito de estas informaciones es que entendamos el contexto global y a partir de eso nos enfoquemos principalmente en lo más importante y en donde sí tenemos influencia. Es decir, que nos ocupemos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra comunidad, de nuestra formación y trabajo, de tener nuestra estabilidad económica y sobre todo de ser personas virtuosas. El miedo no tiene ningún sentido. Así que volvamos al tema de todos los nuevos datos que están surgiendo que reflejan que no hay ninguna razón para que estemos atemorizados por este virus. A mediados de mayo se publica un estudio hecho por la Universidad de Stanford que recopiló los 23 estudios más completos que se habían hecho hasta el momento en distintas partes del mundo y determinó que para menores de 70 años la tasa de mortalidad de los infectados con COVID-19 es de 0.05%. Cuando se incluye a la población mayor de 70 años, la tasa de mortalidad de los infectados por coronavirus, los contagiados por coronavirus, es en promedio de 0.2%. Es decir, es solo un poquito mayor a la tasa de mortalidad de la gripe común, que es de 0.1%. Esto confirma los estudios que mostramos en el video anterior, que está dedicado a este tema. Miren, todos los fallecimientos y muertes son una lástima. Ahora, esta tasa de mortalidad de 0.2% justifica paralizar la economía mundial y cambiar nuestro modo de vida para siempre. Ciertamente no lo hacemos por la gripe común. Luego de esto, a finales de mayo, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos finalmente publicó la tasa de mortalidad estimada luego de todos estos meses y coincide completamente con estas cifras, con un 0.26%. Esto es insólito porque es una tasa muy diferente al 3.5% de mortalidad que había pronosticado la OMS y muy diferente a otras proyecciones oficiales que eran incluso peores todavía y que se usaron para justificar que todos estemos confinados en todo el mundo. Asimismo, se sigue confirmando otra cosa que dijimos en el video anterior, que la gran mayoría no padece síntomas al contagiarse. Una recopilación hecha por el periodista Daniel Horowitz de los estudios hechos en las poblaciones más controladas posibles muestran que entre 60 y 90% de los contagiados son asintomáticos, no presentan ni una mínima gripe. Oye, si me preguntan, estos nuevos datos debieron haber estado en todos los titulares periodísticos del mundo y ser pauta obligatoria en todos los equipos de investigación de todos los medios. Sin embargo, sin duda que hay quienes prefieren seguir propagando el pánico y el miedo para que sigamos aceptando cualquier tipo de medida que quieran implementar.
Por cierto, mientras más de 50 millones de norteamericanos han reportado en los últimos meses que están desempleados y mientras cientos de millones en el mundo han entrado en estado de pobreza, los más de 600 multimillonarios que hay en Estados Unidos vieron cómo su fortuna ha aumentado más de 583.000 millones de dólares entre marzo y junio. Es decir, su riqueza ha aumentado más de 20% en los últimos 4 meses. El reporte elaborado, según la data de Forbes, muestra cómo los 5 principales multimillonarios que hay en Estados Unidos, entre los que están Bill Gates y Warren Buffett, agregaron más de 100.000 millones de dólares a su riqueza en los últimos 4 meses. Vámonos a otras noticias que son sumamente llamativas y curiosas y que han pasado relativamente desapercibidas. Por ejemplo, expertos de Oxford y asesores científicos del gobierno británico declararon públicamente que la regla de mantenernos alejados más de 2 metros es innecesaria y está basada en evidencia muy frágil. Por otra parte, como reportamos que ocurría en Nueva York y en otros lugares, en Italia, según reportes oficiales, el 96% de los que murieron de coronavirus tenían ya algún tipo de enfermedad crónica subyacente. Esto va de la mano con numerosos argumentos que ponen en entredicho que un porcentaje de estas muertes de coronavirus realmente hayan sido por COVID-19. Otro dato fundamental que salió en estos días, un estudio de la Academia de Medicina de Singapur reveló que los enfermos de coronavirus dejan de ser infecciosos, es decir, dejan de transmitir el virus 11 días después de contraer la enfermedad, incluso si siguen dando como positivo. Por otra parte, ya se probaron las primeras vacunas contra el coronavirus, las que estaba haciendo la empresa Moderna, y resulta que en la primera prueba dejaron terribles efectos secundarios como fiebre alta y desmayos. Simultáneamente, el 25 de junio, le dieron el premio Princesa de Asturias a Gavi, la Alianza para la Vacunación Mundial liderada por Bill Gates. Otra de las nuevas informaciones que han ido surgiendo, que uno no entiende por qué no generan ningún tipo de cambio en las políticas públicas, o al menos en la opinión pública, es que aunado a los especialistas que ya les habíamos mostrado en el video anterior, se han ido sumando cada vez más nuevos expertos que afirman una sola cosa, que la cuarentena no tiene sentido y que hay que levantarla. Por mencionar algunos, el médico, biólogo y experto en salud pública Scott Atlas dice que el confinamiento está matando gente y que hay que detenerlo. La ministra de Salud de Noruega publicó a finales de mayo un informe extenso en el que concluye que la cuarentena no era necesaria y que se hubiese podido lograr el mismo efecto, así como evitar todas las consecuencias negativas si no se hubiese aplicado. El premio Nobel de Química Michael Levitt aseveró que el verdadero virus fue un virus de pánico y que el confinamiento no solo no salvó vidas, es decir, el confinamiento no salvó ninguna vida, sino que además contribuyó a que murieran más personas. Un reporte de infectólogos canadienses dice que la probabilidad neta de que alguien menor a 65 años muera por coronavirus es de 0.0006%, es decir, casi lo mismo a que te atropelle un carro. Mientras se dice todo esto, en Venezuela seguimos viendo cosas como esta. Dale rapidito que pasó la guardia porque voy a quitar. Mi papá y me dijeron que me iban a sacar de aquí, nada, ya tenemos 18 días, nada. 18 días. Cada 3 o 4 días llegan los doctores, no me traen nada. Yo estoy embarazada. Él no diga Todos estos especialistas alegan lo que ya veníamos diciéndoles. Que se haga o no cuarentena, igual el virus se va a propagar. Que la tasa de mortalidad es bastante baja, gracias a Dios. Que la cantidad de personas que presentan síntomas severos y que de verdad requieren ser hospitalizadas es menor al 1%. Y sobre todo, que las consecuencias negativas de la cuarentena son muchísimas más que las consecuencias positivas. Por cierto, otra cosa que para mí es otra gran confesión de que hay mucho pánico y exageración en todo esto, es que en las últimas semanas vimos que para algunos medios, al parecer el coronavirus también tiene parcialidades políticas e ideológicas. Según estos medios, ir al trabajo, reunirse con los amigos, velar a los muertos o cualquier protesta o rally que no estuviese dentro de la agenda progresista era calificada de peligrosa y hasta los llamaban de asesinos. Sin embargo, para estos mismos medios, el funeral de George Floyd y todo lo que tuvo que ver con Black Lives Matter está súper bien, no hay nada de qué preocuparse, incluso 1.200 médicos firman que no se deberían detener las protestas por coronavirus, e incluso publican un estudio que dice que el movimiento BLM más bien ha ayudado a contener el contagio del virus.
O sea, si ese es el caso, pues salgamos todos a protestar y a saquear negocios para contener todavía más al coronavirus. Me parece que es la lógica que prosigue. Por supuesto, cuando uno se fija bien, no extraña para nada que la organización que publica y que realiza este estudio está financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates. En definitiva, saquen ustedes sus propias conclusiones con todos los datos que les estoy dando. Para mí es bastante evidente que nos han arrastrado y nos quieren seguir arrastrando a una serie de cambios que no tienen justificación ni razón de ser. Así que muchas gracias por ver este video, los invito a que compartan, a que se suscriban, a que